Hola de nuevo, he vuelto a traumarlos de nuevo, muajajajaja. Como sea, bienvenidos a la 9ª parte de mitos y leyendas de internet, y como ya sabrán, leyendas muy poco contadas aquí en YouTube. Muy bien, después de mi presentación viene lo que realmente vienen a escuchar. Ok, comencemos. Leyenda número 1. El Puente de los Lamentos. Tom viajaba de noche por una carretera comarcal de Hoyo. Era un viaje tranquilo y, por qué no decirlo, tal vez un poco aburrido. Para entretenerse había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna, por supuesto después de hacer una generosa donación a su iglesia. Tom solamente de escucharle se estaba poniendo enfermo. ¿Cómo podía existir gente que le creyera? ¿No estaría prohibido vender productos falsos como las astillas de la cruz de Cristo o las lágrimas de la Virgen María? Estaba tan indignado que casi no se dio cuenta de una jovencita que caminaba por el arcén de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en seco, Tom detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. «Cielo, ¿cómo se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace? He estado a punto de llevarte por delante con mi coche», dijo Tom mientras reducía el volumen de la radio. «Gracias por detenerse, señor. Tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando. Se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme. Usted debe ser la tercera persona que veo en media hora y el primero que me ayuda. No te preocupes, si no me desvía mucho del camino te acercaré a tu casa». Tom no acostumbraba a recoger autoestopistas y probablemente si no estaba tan absorto con el programa de radio que escuchaba no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso, al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé, se conmovió. «Hola, me llamo Tom, no sé cómo no te has congelado en una noche como esta», le dijo mientras le ofrecía una sonrisa. «Muchas gracias, Tom. Soy Sarah. No tenía previsto caminar hasta tan tarde. Realmente no estoy lejos de casa, solo hay que llegar al próximo puente que está a un par de kilómetros. Allí está mi bebé esperándome». Tom no se atrevía a preguntarle la edad a la chica. Le había dejado impresionado que nombrara 2 veces a su bebé, pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en las ropas de Sarah, se dio cuenta que probablemente perteneciera a algún tipo de congregación Amish, porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar, pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso el predicador, sabía que los Amish eran bastante religiosos y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que «Es aquí», dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tom redujo la velocidad del vehículo hasta que, como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. Las luces, la radio y la calefacción se apagaron y por más que trataba de arrancar nuevamente le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda y... era como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Cuando de repente un suave llanto se empezó a oír, era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor y cuando se dio la vuelta vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante. También le resultó raro que se fuera sin despedirse, pues se había mostrado muy educada durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente le atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que lleva desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda, provenía de debajo del puente. Tom no era un hombre valiente, pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de lo que parecía un bebé. Pensó que tal vez Sarah había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido, así que regresó a la entrada del puente y bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto.
Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las aguas y por más que miraba junto a su lecho no podía ver nada, pero entonces lo sintió y, como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar como alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión y, colgando del puente se encontraba el cadáver de Sarah que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandilla del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente, su rostro tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada, pero lo más aterrador estaba por llegar. Porque aunque Sarah parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló el lecho del río. Tom aún desde el suelo estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse, pero como la luz atrae a los insectos nocturnos casi sin poder evitarlo giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sarah. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido flotando boca abajo y una vez más escuchó el llanto desconsolado. El miedo dio camino al pánico y el terror que antes le paralizaba ahora le obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río y se metió nuevamente en su coche. Pero no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el lamento del espíritu de Sarah. Totalmente desesperado empezó a empujar el vehículo que, tan misteriosamente como se había apagado, se encendió solo al cruzar el puente. Subió al coche y condujo tan rápido como pudo para escapar del puente de los lamentos. Wow, esta leyenda es un tanto escalofriante. Tu auto se detiene en medio de un puente, y solo serás capaz de arrancarlo empujándolo. Eso quiere decir que si no eres fuerte morirás o te despides de tu coche XD. En todo caso, este tipo de leyendas es muy conocido en Estados Unidos, y por eso mismo hay variaciones con la leyenda misma. Una de ellas es que la mujer y el niño incitaran tu propio suicidio ahorcándote o arrojándote al río helado. Así que ya saben, amigos, nunca crucen un puente por la noche o pasada la medianoche en Estados Unidos. Continuemos. Leyenda número 2. La maldición de Carmen Winstead. Finalizada la hora del almuerzo escolar, la maestra les comunicó a los alumnos que la junta directiva había planificado un simulacro de incendio en el que todos debían participar. Poco después sonó la alarma y los alumnos salieron para reunirse en el patio. Era un día caluroso, con el cielo despejado y un sol que hacía arder la piel, llenando las frentes de los estudiantes con pequeñas gotas de sudor. La maestra comenzó a leer la lista de nombres. Todos alzaban la mano y decían presente de forma mecánica, consumidos por el aburrimiento. Sin embargo, una chica de un grupo de 5 amigas se fijó en el hecho de que Carmen, una compañera de clase, estaba de pie junto a la alcantarilla, a la que le faltaba la tapa desde hacía semanas, y aún faltaba bastante para que la maestra leyera su nombre. Sus ojos brillaron. Carmen estaba entre las últimas de la larga lista organizada en orden alfabético. ¿Qué pasaría cuando la llamen si caía en la alcantarilla? Carmen está en la alcantarilla. Podrían correar y entonces todos reirían a carcajadas y la pobre Carmen sería el hazme reír. Quién sabe, incluso podrían terminar por bautizarla como la chica de la alcantarilla. La oportunidad de romper el aburrimiento y hacer historia era perfecta, así que les comunicó discretamente la idea a sus 4 amigas y todas empezaron a agolparse en torno a Carmen, fingiendo torpeza para empujarla y hacerla caer sin que aquello pareciese premeditado y... la maniobra fue perfecta. Carmen apenas emitió sonidos de queja mientras la hacían caer y, cuando dijeron su nombre, las 5 chicas empezaron a gritar: ella está en la alcantarilla, ella está en la alcantarilla. Un mar de carcajadas se desató, pero las risas empezaron a silenciarse cuando la maestra se acercó a ver y, antes de que emitiera palabra alguna, se giró y miró a todos con una mueca impregnada de angustia y terror. La situación no inspiraba risa alguna. Carmen había caído de cabeza en el hueco y al aterrizar su cabeza se había torcido hacia un lado en una posición totalmente imposible, su cara casi sin piel después de haberse raspado contra las paredes de la alcantarilla en la caída y una mueca espantosa como si hubiera tratado de gritar y no hubiese tenido el tiempo suficiente.
La sangre se dispersaba en un charco que se mezclaba con el excremento húmedo y maloliente que impregnaba todo su cuerpo. Las 5 chicas se acercaron a ver. Una lágrima asomó tímidamente en la mejilla de la autora de la broma mientras sus ojos atónitos contemplaban como una gorda cucaracha yacía sobre lo que alguna vez fue el rostro de Carmen, moviendo sus antenas como para ver si todo estaba bien. Pero nada estaba bien, y ella y cada una de sus amigas se sintieron como uno de esos repulsivos insectos cuando la policía vino y determinó que Carmen tenía el cuello roto y estaba muerta. Según dijeron, al caer Carmen se golpeó con las escaleras metálicas, de tal forma que perdió la cara y después se rompió el cuello al estrellarse contra el cemento. Minutos después se llevaron el cadáver de Carmen, acompañado por una procesión de moscas cuyos zumbidos eran casi el único ruido en medio del fúnebre silencio. Ese día hubo un interrogatorio después de clases. Todos debían ir. En el interrogatorio las 5 chicas dijeron que fue un accidente y que ellas fueron testigos. La policía les creyó y el caso de Carmen Winstead se cerró, pero algo aún más siniestro había comenzado y, meses después, compañeros de clase de la fallecida Carmen empezaron a recibir correos electrónicos que se titulaban "La empujaron" y afirmaban que a Carmen la habían empujado, que su muerte no era un accidente. También, los correos decían que los culpables debían asumir la responsabilidad del crimen, pues de lo contrario habría terribles consecuencias. La mayoría pensó que los correos eran una farsa elaborada por alguien que quería divertirse causando temor, pero otros no estaban tan seguros. Transcurridos unos pocos días tras la cadena de correos, la chica que ideó el plan para ridiculizar a Carmen estaba bañándose cuando de pronto oyó una extraña risa. Cerró el grifo para oír mejor. La risa parecía venir del interior de la ducha. ¿Acaso se estaba volviendo loca? Aterrada, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su madre nerviosamente y se fue a dormir más temprano que de costumbre. 5 horas después su madre se despertó al oír un portazo en la puerta de entrada. Su hija no estaba en la habitación ni en lugar alguno de la casa. Llamó a la policía, pero los agentes poco podían hacer al respecto, ya que no se podía interponer una denuncia en personas desaparecidas hasta que transcurrieran 48 horas, aún así prometieron a la desconsolada madre patrullar las calles cercanas para buscar a su hija. La búsqueda de familiares y amigos tampoco tuvo éxito y la chica no apareció aquella noche. La mañana siguiente, mientras el conserje del colegio limpiaba las hojas secas del patio, se encontró que la tapa de la alcantarilla, que habían vuelto a colocar después de producirse la trágica muerte de Carmen, había sido levantada y apartada a un lado. Al asomarse descubrió algo realmente escalofriante. Parece que la chica desaparecida la había retirado antes de lanzarse de cabeza por el conducto y se encontraba en el fondo con el cuello roto y la cara destruida, borrada por los golpes que se había dado al caer y golpearse con las escaleras metálicas de las cloacas. Una muerte idéntica a la que sufrió Carmen. El mismo destino les esperaba a las otras 4 culpables de la muerte de Carmen. Tras la muerte de las 2 primeras, un equipo del ayuntamiento soldó la alcantarilla para que nadie más pudiera abrirla. Sin embargo, eso no pareció impedir a la tercera víctima arrancarla del suelo, algo que requería una fuerza sobrehumana. Por supuesto, esa fue la gota que colmó el vaso y se decidió colocar vigilancia a las 24 horas del día en ese peligroso punto de encuentro para suicidas. Las 2 víctimas restantes murieron de la misma forma, pero el espíritu de Carmen en esta ocasión las guió hasta alcantarillas cercanas a sus domicilios. La vigilancia podría frustrar sus planes. Una por una cayeron en las alcantarillas, perdiendo el rostro y rompiéndose el cuello. Todas se habían quedado dormidas antes de su trágica muerte. En ese momento, cuando se encontraban más vulnerables, Carmen aprovechaba para poseer sus cuerpos y guiarlas como si se tratara de un caso de sonambulismo hacia una muerte tan cruel como la que ella había sufrido. Un destino cruel porque podían sentir todo lo que ocurría pero no tenían control sobre su cuerpo. Pero la cadena de muertes no se detuvo ahí, ya que posteriormente otros compañeros de clase de Carmen también fueron encontrados muertos en distintas alcantarillas, con el cuello roto y el rostro anulado.
Ellos y ellas también se habían dormido antes de aparecer muertos y resultaba muy inquietante pensar que todos esos otros compañeros muertos no habían creído en los correos electrónicos que afirmaban que Carmen fue empujada. ¿Acaso el espíritu de Carmen se estaba vengando? ¿Podría eso explicar muertes tan extrañas en las que no se entendía cómo diablos los cuerpos habían ido a parar a la alcantarilla sin que nadie advirtiese con claridad el rumbo que las víctimas tomaban antes de ser asesinadas? El espíritu de Carmen Winstead andaba suelto y, quien no creyese que ella fue empujada, corría el riesgo de ser castigado con una muerte semejante a la de Carmen, muerte que caería sobre él o ella durante las horas de sueño, con un sigilo que solo se rompería al caer por la alcantarilla. Este es un claro ejemplo de que algunas personas aún quieren tomar venganza contra las personas aún después de pasar al plano astral o mundo de los muertos. Esto podría considerarse venganza por una muerte injusta, por lo que ustedes tampoco deben de hacer bromas tan pesadas como esta. Ahora piensas sermonearlos en medio del video, mejor cállate y empieza con la última leyenda, pedazo de idiota. Ok, prosigamos, leyenda número 3. El fantasma del ascensor. Sally había recibido un ultimátum de su profesor, o entregaba esa misma noche el trabajo que llevaba días posponiendo o suspendería su asignatura. El ritmo de estudio que había en la Universidad de Adelaida, al sur de Australia, era realmente muy duro, pero ese no era el motivo por el que Sally había descuidado sus obligaciones. La verdad es que si el ritmo de trabajo era duro, el de las fiestas era frenético, y a pesar de que Sally era una buena estudiante, se estaba dejando guiar excesivamente por un grupo de amigas que la llevaban de borrachera en borrachera. Su profesor tenía en especial estima a Sally, pues había demostrado sus grandes dotes e inteligencia en el primer ciclo del curso. Por este motivo decidió darle una segunda oportunidad para entregar, o mejor dicho, repetir completamente, su trabajo de fin de curso. Sally estaba desbordada con esta tarea y llevaba prácticamente 2 días sin dormir. Se mantenía despierta a base de café, y tanta cafeína la mantenía medio paranoica y muy susceptible. Eran las 3 de la madrugada y tras hacer el último repaso a un trabajo del que estaba realmente orgullosa, salió corriendo por el campus para entregarlo antes de irse a tomar un merecido descanso. Estaba un poco lejos del colegio mayor donde residía, en el edificio Napier. Una construcción de forma rectangular que por alguna extraña razón le provocaba escalofríos al recorrer sus pasillos. El hecho es que Sally era bastante asustadiza y la sobredosis de cafeína que llevaba en el cuerpo no le ayudaba a mantener la calma mientras recorría de madrugada el largo corredor de la 6ª planta que llevaba al despacho del profesor. Al llegar a su destino, introdujo por debajo de la puerta del despacho su trabajo, con la esperanza de que su profesor lo encontrara la mañana siguiente y le cambiara su calificación, permitiéndola avanzar a un nuevo curso. El camino de regreso al ascensor la mantenía medio paranoica, estaba muerta de miedo mientras caminaba por unos pasillos en los que no había ni un alma. Cuando de repente justo cuando estaba a pocos metros del ascensor, apareció la figura de un hombre que salió de una de las puertas del pasillo de enfrente. El hombre, con la cara totalmente desencajada, avanzaba con un brazo sobre su pecho y otro extendido hacia ella. Sus ojos abiertos como platos y una mueca atroz provocaron en Sally tanto miedo que ésta corrió hacia el ascensor y empezó a aporrear los botones como si con este gesto pudiera acelerar la llegada del elevador. Cuando parecía que el hombre le iba a alcanzar y Sally estaba a punto de salir corriendo en dirección contraria, un camino que bien sabía no la llevaría a ningún lado pues no tenía salida, sonó el timbre del ascensor. De un salto se introdujo en su interior y marcó la planta baja mientras aporreaba el botón que cerraba las puertas. Como si de una película de acción se tratase, el ascensor se cerró medio segundo antes de que el hombre pudiera sujetar sus puertas y Sally escuchó cómo golpeaba débilmente el metal que se había cerrado frente a él. Sally no había corrido tanto en su vida. A gran velocidad cruzó el campus y cerró con llave la puerta de su cuarto. A pesar de su estado de nerviosismo, el cansancio causado por la inesperada carrera y el hecho de que llevara 2 días sin dormir provocaron que se derrumbara en la cama y cayera profundamente dormida. Al día siguiente Sally despertó de mejor humor, recordaba el suceso de la noche anterior pero no le quiso dar mayor importancia. Miró la hora y tras ducharse se dispuso a regresar nuevamente al despacho de su profesor para tratar con él la posibilidad de aprobar la asignatura. Estaba casi segura de que cuando viera su excelente trabajo no dudaría en subirle la nota. Mientras avanzaba por el campus pude observar un tumulto de gente que se agolpaba junto al edificio Napier, en el que había sufrido el incidente la noche anterior.
Al llegar a la zona vio un par de coches patrulla de la policía, una furgoneta y una ambulancia que parecía empezar a abandonar el lugar. Uno de los amigos de Saji le explicó lo sucedido. Parece que esta noche ha muerto el conserje del edificio. El hombre ha sufrido un ataque al corazón y como no había nadie para ayudarle ha muerto mientras trataba de subir al ascensor. Una señora de la limpieza casi se muere del susto cuando al abrir las puertas de la sexta planta su cadáver se ha desplomado a sus pies. Parece que intentó subirse pero este nunca llegó a tiempo y murió apoyado en sus puertas. Saji se quedó muda, inmediatamente comprendió que aquel hombre que la había asustado la noche anterior no hacía más que pedirle ayuda. Con su último aliento trataba de llegar a ella para que le ayudara, pero ella en su ataque de pánico le había cerrado las puertas en sus narices acabando de esta forma con su única posibilidad de sobrevivir. Estaba asustada y pensativa cuando sintió una mano sobre su hombro. Buenos días Saji, dijo su profesor, espero que no vengas a entregarme el trabajo a estas horas, te dejé bien claro que anoche se cerraba el plazo. Buenos días, disculpe que no le hubiera visto, anoche introduje bajo su puerta el trabajo y precisamente venía ahora para preguntarle qué le había parecido. ¿Por la noche? ¿Y no viste nada raro? Al parecer han encontrado al conserje muerto en la misma planta en la que está mi despacho. La verdad es que cuando yo fui todo estaba vacío y no vi a nadie, dijo Saji con una fingida sonrisa. Bueno, parece que esta mañana nadie va a poder entrar en las instalaciones, por lo menos hasta que levanten el cadáver, así que si te parece bien podemos quedar esta tarde a partir de las 7 en mi despacho para revisar tu trabajo. Antes, me temo que me será imposible, este triste incidente me ha retrasado mucho en mis obligaciones. Saji sintió a su profesor y se dirigió a la cafetería del campus para desayunar algo. Andaba atontada, como un zombi, su cabeza no paraba de dar vueltas al suceso de la noche anterior. ¿Podría haber salvado la vida de aquel hombre si le hubiera ayudado? ¿Cómo podía haber mentido tan descaradamente al preguntarle a su profesor si había visto algo extraño? Durante el resto del día se reunió con sus amigas para tratar de despejar la mente y olvidar el suceso. Hasta que llegó la tarde y faltaban escasos minutos para la cita que tenía con su profesor y Saji se encontraba frente al edificio. Los recuerdos nuevamente se agolparon en su mente, más cuando las puertas del ascensor se abrieron frente a ella. Esperó un par de minutos deseando que alguien más tuviera que tomar su mismo camino para subir acompañada, pero el edificio nuevamente estaba vacío. Presionó el botón de la sexta planta y observó cómo se cerraban las puertas, un movimiento familiar que le hizo revivir suceso de la noche anterior. Instantes después de comenzar a moverse el ascensor, Saji sintió un escalofrío recorrer su espalda. Súbitamente su respiración pareció convertirse en humo, como cuando el aliento es exhalado en una fría noche de invierno. Trató de apoyar su espalda en la pared, pero le temblaban tanto las piernas que no podía moverse y entonces lo vio ahí. Reflejada en el metal de la puerta, una silueta de hombre parecía acercarse detrás de ella. Temblando comenzó a girar la cabeza y por el rabillo del ojo pudo ver una sombra. Justo en ese momento el ascensor se detuvo súbitamente y las luces se apagaron. Saji sintió tanto miedo que no aguantó la presión y se desmayó. Minutos después una voz conocida la despertó. Era un compañero de la universidad que la encontró tumbada en el suelo del ascensor. La ayudó a salir del edificio y la llevó a enfermería donde le diagnosticaron un fuerte estado de shock. Saji nunca más volvería a ser la misma, se volvió retraída y pensativa, abandonó los estudios pues no soportaba la idea de seguir en el campus. Pero nunca reveló su culpa en lo sucedido. Dicen que desde entonces ese ascensor tiene un comportamiento extraño, sus botones parecen no responder correctamente y es común que los que suben en él por la noche acaben en la sexta planta aunque no fuera ese su destino. Muchos otros han relatado cómo sentían descender la temperatura rápidamente o como han visto fugazmente por el rabillo del ojo una sombra que nunca estaba cuando se giraban a ver qué sucedía. Esta última leyenda es para mi hermano y sus compañeros que acaban de entrar a la universidad, para que se traumen XD, pero ya en serio, uno se pone a pensar para qué lactito a la mañana si podría entregarlo en la mañana. Espero que ya no les den ganas de subir un elevador y usen las pinches escaleras, malditos flojos. Bien, Merry despide nuestro video. Muy bien, hasta aquí el video de esta ocasión, esperamos hayamos sido capaces de asustarlos un poco, y si no lo hicimos, vean de nuevo el video en la noche o madrugada y nos dicen cómo les fue. Bien, nos vemos en la próxima.